Asamblea ordena nueva conformación del Consejo Directivo del IES. Resumen ejecutivo. El imperio del derecho. La pirámide de Kelsen es un método jurídico estricto, mediante el cual quiere eliminar toda influencia psicológica, psicosocial y teológica en la construcción jurídica y acortar la misión de la ciencia del derecho al estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre las mismas. La pirámide kelsiana es categorizar las diferentes clases de normas ubicándolas en una forma fácil de distinguir, cuál predomina sobre las demás. Ejemplo, constitución, ley, decreto ley, ordenanza, etc. Este método jurídico tiene que respetar en las elecciones forzadas de los nuevos vocales del Consejo Directivo del IES, en aplicación del decreto ejecutivo del presidente Guillermo Lasso número 571, que tiene enormes vacíos legales y que jerárquicamente está por debajo de la resolución de la Asamblea Nacional. Tiene que hacer respetar su reserva de ley dado por Constitución. Este tema es analizado por el señor Dr. Manuel Pozo Zumárraga, un experto en el tema jurídico y de seguridad social, inclusive que no se le ha permitido participar como aspirante a la renovación de vocales prorrogados en el IES, a pesar de haber superado a todos los candidatos en conocimientos en materia de seguridad social, con más de 180 documentos entre títulos certificados y diplomas, 250 videos sobre política pública y seguridad social y adultos mayores y más de 20 folletos y libros de su autoría en materia del seguro social, además que es un profesional aprobado por haber laborado en el IES desde 1974 al 2000 en todas las áreas técnicas y jurídicas, y en el 2006 al 2007 como asesor del Consejo Directivo, y no fue calificado en la super de bancos por el simple delito de no ser político. 1. ¿Por qué hacemos referencia a la pirámide de Kelsen en el tema de la renovación de los vocales del Consejo Directivo del IES? Porque en el papel de la institución es autónoma y el decreto de renovación de los vocales número 571 es un clamor ciudadano de la renovación de los actuales vocales prorrogados por más de 10 años en esos cargos, pero observando el ordenamiento jurídico vigente, caso contrario, ¿no tendrán legitimidad? Respuesta número 1. La pirámide kelseniana representa gráficamente la idea de un sistema jurídico escalonado. Me explico. De acuerdo con Kelsen, el sistema no es otra cosa que la forma en que se relaciona un conjunto de normas jurídicas, y la principal forma de relacionarse está dentro de un sistema. Es sobre la base del principio de jerarquía de las normas. O sea, las normas que componen un sistema jurídico se relacionan unas con otras de acuerdo con el principio de jerarquía. Imaginemos una pirámide escalonada. Pues en la cúspide de la pirámide se encuentra la Constitución de la República, de un Estado cualquiera. En el escalón inmediatamente inferior, las leyes. En el siguiente escalón inferior, los reglamentos, los decretos leyes, y así sucesivamente hasta llegar a la base de la pirámide, compuesta por sentencias, normas jurídicas individuales, ordenanzas, instructivos, etc. En el caso de la aplicación de la pirámide kelsiana al ordenamiento jurídico en nuestro país, podríamos mencionar 3 niveles, los cuales son el constitucional, que es el fundamental, el orden jurídico dictado por la Asamblea y los tratados internacionales y convenciones que están por encima de una constitución. Y bajo este ordenamiento jurídico están los decretos ejecutivos dictados por el presidente Guillermo Lasso, como es el decreto 571 para la conformación del nuevo estamento del Consejo Directivo del IES. 2. Hace aproximadamente 20 días se dictó el Decreto Ejecutivo 571
para la renovación de los vocales de representación de los asegurados y en el proceso de calificación de los vocales de los empleadores. ¿Cómo resolver este galimatías de la jerarquía de las normas? Respuesta número 2. Aún no se designa al vocal de los asegurados para que integre el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, como determina el citado Decreto Ejecutivo 571. Y ya existe una ley que se sobrepone para reglamentar la conformación de este Consejo. El proceso de renovación de vocales responde al Decreto Ejecutivo 571, cuyo objetivo es cambiar a como dé lugar a los representantes prorrogados por más de 4 años, que es el periodo que determina la Ley de Seguridad Social, y se han presentado innumerables electores y candidatos a granel sin los perfiles apropiados para estos cargos, que tienen bajo su responsabilidad la aplicación de la Ley de Seguridad Social 2001-55 y su reglamento de aplicación en 22 años que no se ha puesto en vigencia para no pagar la abultada deuda del Estado al IES. 3. Si ya se dio el decreto 571, ¿por qué se demora la designación de estos representantes técnicos? ¿O no que en algo vengan a cambiar la imagen del seguro social en crisis inducidas y al renovar la ineptitud de los actuales vocales que han permanecido más de 10 años en estos cargos? Respuesta número 3. A mi juicio, debe respetarse la jerarquía normativa. Caso contrario, estaremos en una clara violación a la reserva de la ley, y por eso es que en medio de la renovación de los vocales del Consejo Directivo del IES, la Asamblea Nacional dio la sorpresa el 29 de octubre del 2022 al ratificar con 101 votos las reformas a la Ley de Seguridad Social sobre la nueva integración del Consejo Directivo del IES, y se envió al registro oficial para su publicación, con lo que entrará en vigencia. 4. ¿Qué establece la ley de la Asamblea? La deroga al decreto 571, establece una nueva conformación de los integrantes del Consejo Directivo del IES, o deberá seguir el despelote de candidatos al Consejo Directivo del IES, con hambres atrasadas y sin perfiles de juristas o técnicos probados en la materia de seguridad social. Respuesta número 4. La ley reformatoria establece 4 plazos al Consejo Nacional Electoral en sus disposiciones transitorias, en un plazo no mayor a 30 días desde la publicación en el registro oficial. Ordena reglamentar la calificación de los candidatos a vocales. Otorga 45 días para que reglamente la implementación del voto de empleadores, asegurados y pensionistas. Da 60 días para reglamentar el proceso eleccionario. En máximo de 60 días a partir de la publicación del reglamento para elecciones de vocales, el Consejo Nacional Electoral debe hacer la convocatoria. Con las reformas se cumple con los principios de igualdad y participación de todos los asegurados, que no sean solo las cámaras ni los sindicatos los que pongan representantes, como determinó la sentencia de la Corte en su resolución de 22 de marzo del 2016, que es el máximo órgano de control constitucional en el Ecuador. 5. Según la ley de la Asamblea, en la elección se garantizará la participación de todos los asegurados conforme con listados que emite el IES al CNE, incluidos quienes no formen parte de un gremio u organización que goce de personería jurídica. Respuesta número 5. Lo lógico, lo jurídico y deseable es que este malhadado proceso de transición dictado por el decreto 571 de vocales prorrogados por años a nuevos debe continuar hasta que el Consejo Nacional cumpla con los procedimientos de ley. Por otro caso, si hubiera una verdadera intención de reestructurar la institución con gente técnica y no política,
se debe pensar en los destinos de la institución y no en las personas que van por cargos burocráticos solo con avales políticos. El IES está en una encrucijada y la ley de la Asamblea es superior a un decreto y debe cumplirse. La expectativa está en la actuación del Consejo Nacional Electoral, que apresure sus procedimientos. En cuanto a los candidatos ya designados o el proceso de designación o acuerdos que más parecen una negociación entre gallos y medianoche para la entrega de direcciones del IES a cambio de votos. Ellos tendrán la opción de volverse a candidatizar y lo principal es que hasta eso se dé. No hay que perder el tiempo en politiquerías. Designen una comisión multidisciplinaria de técnicos y jurídicos desprovistos de sesgos políticos. Elaboren una metodología que unifique los 11 diagnósticos existentes sobre el seguro y la seguridad social y preparen por iniciativa de la cúpula actual del IES un proyecto de reformas estructurales a los sistemas de pensiones, seguro social campesino, salud y riesgo del trabajo y del BIES, que financiera y actuarialmente tienen los años contados de vida útil. Ver mi video Prioridades para la reforma a la seguridad social ecuatoriana en el siguiente enlace. Muchas gracias, ecuatorianos y asegurados. El candidato mentiroso. Durante una campaña electoral, un candidato fue de visita a un pequeño y lejano pueblo, llevando regalos como arroz, azúcar, para repartirlo entre todos los habitantes de la zona. Estos regalos, como de costumbre, no eran gratis, sino que buscaba recolectar votos a su favor. El pueblo era tan alejado que los políticos solo llegaban ahí en épocas de campaña. Una vez, reunido con todos los pobladores, empezó a dar su elocuente discurso. El candidato pidió que le hagan saber cuáles eran las necesidades y las urgencias del pueblo. Amigos, tengo la mejor intención de ayudar a este pueblo abandonado y a todos sus habitantes. Ustedes son mis hermanos. Yo soy del pueblo y para el pueblo, decía fuertemente el candidato. La gente escuchaba y gritaban en coro su nombre, hasta que el líder del pueblo habló. Mire, señor candidato, le agradecemos por todos los regalos que nos dio y nos gustaría que cuando sea elegido nos ayude construyendo una carretera para que de esa manera nosotros podamos llevar nuestros productos a la ciudad y así venderlos al mejor precio. Aquí lo que nos falta es la carretera. Al escuchar eso, el candidato sacó inmediatamente su celular y les dijo: ahora mismo me encargo de eso. Voy a llamar al actual ministro de Transportes. Él es mi amigo y le voy a pedir que priorice esa carretera y tan pronto se den las elecciones, empiecen a construirla. El candidato se fue a un costado, marcó un número y empezó a hablar como quien conversa por teléfono. Al cabo de unos minutos, regresó y les dijo: señores, problema resuelto. Acabo de hablar con mi amigo el ministro y ya hemos acordado que la carretera se tiene que hacer con suma urgencia. Por favor, dígame qué otras necesidades y requerimientos tienen. El líder del pueblo, extrañado por el comportamiento del candidato y por la rapidez que éste había solucionado el problema de la carretera, lo miró y le dijo: mire, señor candidato, otra cosa que nos falta en este pueblo es señal telefónica para poder comunicarnos. Aquí no se puede llamar ni recibir llamadas, porque no hay ninguna señal de ningún operador. Por eso, me parece raro que usted haya podido llamar a su amigo el ministro de Transportes. Al escuchar eso, el candidato no sabía dónde poner su cara de sinvergüenza. Moraleja: dedicado a todos los candidatos que para ganar mienten y prometen, y cuando llegan al poder lo primero que hacen es acomodar a su familia, a sus amigos, y del pueblo ni se acuerdan. Por eso no seas ingenuo, no seas tonto, no te confíes en falsas promesas. Mejor empieza a construir una vida donde no dependas de los políticos. Trabaja, ahorra, sal adelante y más que todo edúcate, porque un hombre educado nadie lo manipula.